Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El mundo del espectáculo turco está que arde y hoy vamos a desmenuzar una noticia que, créanme, es digna de una telenovela. Como bien ven en el título, vamos a hablar de un mensaje inesperado de Serine y Atay, y lo más jugoso de todo es que parece que acepta una propuesta final. Sí, han oído bien. ¿Qué significa esto para su relación? ¿Qué tipo de propuesta es? ¿Estamos ante el inicio de un nuevo capítulo o el fin de uno muy apasionante? Todo esto y más lo vamos a desgranar a lo largo de este vídeo. Así que prepárense, pónganse cómodos y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de información, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia ha saltado como una chispa en un barril de pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Serine Sarıkaya, nuestra deslumbrante actriz, ha enviado un mensaje a Atay Ulusoy, el galán que conquistó a medio mundo con su papel en El Protector. Y atención porque el mensaje es bastante directo y conciso: acepto tu propuesta final. ¡Boom! No hay vuelta de hoja. Estas pocas palabras han desatado una ola de especulaciones y teorías. ¿De qué propuesta hablamos? Recordemos que la relación entre Serine y Atay ha sido un torbellino de rumores y confirmaciones a lo largo de los años. Han sido vistos juntos, han compartido momentos, pero nunca han oficializado su relación de una manera pública y rotunda. Siempre ha habido esa aura de misterio, de algo que se mantiene en privado. Y ahora, de repente, este mensaje. Una de las teorías más fuertes y francamente más emocionantes es que esta propuesta final se refiera a un proyecto profesional. Ambos son actores de renombre y sería un sueño hecho realidad para muchos fans verlos compartir pantalla de nuevo. Imaginen la química, el talento que explotaría en la pantalla. Ya trabajaron juntos en Medcezir, y la pareja que formaron fue legendaria. ¿Será que Atay, después de un tiempo enfocado en otros proyectos y, seamos sinceros, en su vida personal con su esposa Duygu Sarn, ha decidido proponerle a Serine un nuevo proyecto conjunto? Y que ella, después de pensarlo, haya aceptado esta oferta. Podría ser una película, una serie, un proyecto de Netflix, quién sabe. Si fuera así, esto significaría un reencuentro profesional de talla mundial, y las expectativas serían estratosféricas. Otra posibilidad, y esta es la que tiene al corazón de muchos latiendo a 1000 por hora, es que la propuesta final se refiera a algo más personal. Y aquí es donde entran las lágrimas y los suspiros románticos. ¿Podría ser una propuesta de matrimonio? Sí, lo sé, suena a locura, pero en el mundo de las celebridades, todo es posible. Si Atay, a pesar de su matrimonio, ha mantenido una conexión especial con Serine, y si esta conexión ha llevado a una propuesta, y ella la ha aceptado, estaríamos ante un escenario digno de guión cinematográfico. Sin embargo, debemos ser cautelosos aquí. Atay está casado, y aunque los rumores de distanciamiento o problemas conyugales han existido en el pasado, no tenemos información oficial al respecto. Si la propuesta fuera personal y de esta índole, implicaría un terremoto en su vida y en la de Duygu. Pero pensemos en la palabra final. ¿Qué implica esa palabra en una propuesta? Podría significar una propuesta definitiva en cuanto a un proyecto, es decir, esta es la oferta, la tomas o la dejas, es la última oportunidad que tendremos de trabajar juntos en esto. O en un contexto más personal, podría significar una propuesta de compromiso para toda la vida, una decisión irreflexiva, un paso decisivo hacia un futuro juntos. La ambigüedad de la palabra final es lo que alimenta toda esta especulación. Ahora analicemos la reacción de Serine. El hecho de que haya aceptado, y supuestamente a través de un mensaje, nos dice algo. Quizás ha sido una propuesta que requería una respuesta rápida, o quizás ella prefiere la comunicación digital para este tipo de asuntos delicados. Y esto es puramente conjetura, quizás la propuesta le llegó en un momento en que ella estaba dudando, y el mensaje es su forma de decir sí, he decidido. Si nos enfocamos en el ámbito profesional, la colaboración entre Serine y Atay sería un evento cultural de gran magnitud. Ambos son talentos excepcionales.
Serini ha demostrado su versatilidad en proyectos como Medcezir, Fi, y su más reciente éxito, La Familia. Aatai por su parte ha cautivado audiencias con Anferiakoidum, Medcezir, y su incursión en plataformas internacionales con El Protector. Verlos juntos de nuevo con la madurez actoral que ambos han adquirido, sería algo realmente espectacular. Podríamos estar hablando de una serie histórica, una comedia romántica con un giro inesperado, o incluso un drama intenso que explore las profundidades de las relaciones humanas. Las posibilidades son infinitas y los fans estarían ansiosos por verlos desatar esa química que ya conocemos. Por otro lado, si nos inclinamos por la posibilidad personal, y esto es solo para debatir y especular, la situación se vuelve mucho más compleja. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo un enigma para el público. Vemos la imagen pública, pero lo que sucede tras bambalinas es un universo aparte. Si Aatai ha hecho una propuesta a Serini y ella ha aceptado, esto podría indicar una profunda conexión que trasciende el tiempo y otras circunstancias. Sin embargo, es crucial recordar que Aatai está casado y tiene una vida establecida. Cualquier movimiento en esta dirección tendría serias implicaciones. La discreción de Serini al aceptar a través de un mensaje podría ser una estrategia para evitar la atención mediática inmediata, o simplemente su forma de gestionar la situación. Lo que está claro es que este mensaje ha removido las aguas. Las redes sociales están inundadas de comentarios, teorías y memes sobre el tema. Los fans de ambos actores están divididos entre la emoción por un posible reencuentro profesional y la intriga por la naturaleza personal de la propuesta. La prensa turca está intentando obtener declaraciones de los involucrados, pero hasta ahora, el silencio es la respuesta oficial, lo cual, como sabemos, solo alimenta más los rumores. ¿Qué podemos deducir de todo esto? La palabra inesperado en el título es clave. Indica que esto no era algo que se anticipara, ni para el público ni quizás para muchos en su círculo cercano. La propuesta final sugiere que es algo definitivo, una decisión importante. Y la aceptación de Serini, aunque sea por mensaje, muestra una clara intención. Si fuera un proyecto, ¿qué podríamos esperar de este dúo dinámico? Su primera colaboración en Medcezir fue un hito. La tensión, la pasión, la química palpable entre sus personajes, Yaman y Mira, dejaron una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Si regresaran juntos en un nuevo proyecto, sería una oportunidad para verlos explorar nuevas facetas de sus talentos, quizás en roles más maduros y complejos. La industria turca está produciendo contenido de altísima calidad, y una colaboración entre estos dos gigantes del drama turco sería, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. Por otro lado, si la propuesta fuera personal, la especulación se vuelve más delicada. Las relaciones de las celebridades son observadas con lupa, y cualquier indicio de conflicto o cambio en sus vidas privadas genera un revuelo mediático. El hecho de que Serini haya aceptado un mensaje podría ser una forma de mantener la situación bajo control, evitando una confrontación pública o una filtración de información antes de que estén listos. Lo fascinante de este tipo de noticias es cómo nos recuerdan que a pesar de la fachada de glamour y perfección que a menudo proyectan las estrellas, también son seres humanos con vidas complejas, emociones y relaciones que, al igual que las nuestras, pueden estar llenas de sorpresas, giros inesperados y decisiones importantes. La anticipación por saber la verdad es palpable. ¿Qué clase de proyecto es? ¿O es algo más profundo? ¿Será que este mensaje marca el inicio de algo completamente nuevo y emocionante para ambos? Solo el tiempo y quizás un comunicado oficial nos dirá la verdad. Pero mientras tanto, la especulación, el debate y la esperanza de ver a estos dos talentosos artistas brillar, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales, seguirán alimentando la conversación. En resumen, mis amigos, lo que ha sucedido es que Serini Sarikaya ha enviado un mensaje a Aatai Ulusoy confirmando la aceptación de una propuesta final. Esta noticia ha desatado una tormenta de especulaciones sobre si se trata de un nuevo proyecto profesional que los reunirá en pantalla, algo que muchos fans desean fervientemente, o si, por el contrario, la propuesta tiene un carácter más personal y significativo para sus vidas. La ambigüedad de la palabra final añade una capa extra de intriga a esta enigmática situación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar esta noticia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la naturaleza de esta propuesta final? ¿Están emocionados por un posible reencuentro profesional?
¿O creen que hay algo más detrás de estas palabras? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante e informativo, porfa. No olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta el próximo vídeo. Adiós.